Muchas gracias, magistrado. Como había hecho referencia anteriormente, entraremos al análisis de un medio de prueba, o distintos medios de prueba en realidad, que hice en relación a la marcha. Sin embargo, previo a ello, hacer presente, magistrado, que desde ya, para efectos de mantener coherencia en el discurso de lo que desde la audiencia de preparación de juicio oral hemos venido denunciando, hemos advertido que cierta prueba que el Ministerio Público ha traído a sede del tribunal y que fue objeto de rendición se levantó con inobservancia de garantías constitucionales, y eso fue en su momento incidentado en audiencia de preparación, y que, reitero, por un afán de coherencia mantenemos en esta audiencia, y esto dice relación con los siguientes medios de prueba. En primer término, en relación a al perito 86, don Cristian Barrios, y los otros medios de prueba 645, 646 y 648, que fueron incorporados a propósito de la declaración de este perito con fecha 15 de junio. La razón de aquello, magistrado, reside en que esta es prueba que fue obtenida por el Ministerio Público una vez cerrada la investigación. Y una vez que si bien se reabrió a propósito de solicitudes de la defensa en torno a la reapertura, la resolución del tribunal estribaba en cuanto solo se podían realizar diligencias que ameritaron la solicitud de reapertura, y por el contrario el Ministerio Público realizó otras diligencias que se vieron en definitiva concretadas en la pericia de la cual don Cristian Barrios prestó declaración en esta audiencia. De manera tal que, dado que ciertamente este no es un tribunal de exclusión, pero sí de valoración, nos parece que aquella circunstancia ha de ser tenida a la hora de poder valorar la prueba rendida. En el mismo sentido también, el perito 64 y con ello el otro medio de prueba 219 y 220, don Alex Palma Sandoval, quien declaró el 11 de mayo del año 2017, a ese respecto también surgió por parte de la defensa incidencias en torno a vulneración de garantía constitucional. Había consideración que, y tal cual se advirtió acá en estrados, se hizo un comparativo respecto de un registro de audio. El audio del aviso del atentado explosivo Escuela Militar se comparó con el registro de audio de mi representado en una audiencia verificada en juzgado de garantía. El motivo en su momento del reclamo decía relación con que se había vulnerado el derecho a guardar silencio, toda vez que tampoco le fue advertido a nuestro representado de que su voz sería utilizada para la realización de ciertas diligencias, cuestión que en definitiva aconteció. Y sin perjuicio de que los resultados de lo mismo no generaron una mayor afectación, toda vez que la conclusión del perito Alex Palma Sandoval señaló que no habían elementos en definitiva para poder comparar la voz de mi representado con la voz de mi representado expresada en audiencia con la voz del registro de audio de aviso de la llamada. Lo cierto es que ello no quita a que igualmente existió dicha afectación, de manera tal que, a juicio de esta defensa no se produjo una afectación, sin perjuicio de ello, dado que es el tribunal quien valora la prueba. Lo hago presente a fin que también igualmente, al igual que el caso anterior, se le dé el más mínimo valor y por el contrario ningún elemento para de ello poder fundar ni el ilícito ni participación. Otro tal acontece también con la prueba D217, que dice relación a una encuesta. Al menos lo que se rindió en audiencia fue esa documental. También se incidentó por parte de la defensa una afectación, toda vez y también por impertinencia, toda vez que el contenido de dicha encuesta decía relación con atentados explosivos, pero en la misma pregunta se incluía también atentados ocurridos
la instalación de un artefacto ocurrido frente de un jardín infantil. Es decir, en una misma pregunta se incluía ese hecho de un jardín infantil, lo cual ciertamente resultaba impertinente a los objetos de este juicio, sin perjuicio de reclamarlo por la vía de la coherencia, reitero, de la exclusión. Igualmente es un elemento que el tribunal ciertamente tiene la capacidad de poder valorar y de hecho al momento de rendirse esa prueba también se advirtió que en las preguntas formuladas a o en la exposición de los contenidos de dicha encuesta se advierte que no solamente se consultaba por la instalación de artefactos en estaciones de metro, sino que también conjuntamente en la misma pregunta por instalación de artefactos en las afueras de un jardín infantil, de manera tal que el rendimiento de esa prueba para acreditar el objetivo que el Ministerio Público pretende, desde la preparación ya lo hicimos presente como impertinente y lo reiteramos en audiencia. Y por último, magistrado, y es también de la prueba que nos haremos cargo, dice relación con los peritajes desarrollados para dotar de elementos objetivos o que permitan individualizar o caracterizar la marcha de sujetos. También fue incidentado por parte de esta defensa toda la prueba que se rindió y que decía relación tanto con el peritaje de la perito Vivian Bustos, perito Mendizábal como perito Díaz, los otros medios de prueba que se incorporaron a esa razón. Y el sentido de, en su momento, la incidencia y cuestión que, reitero, por efecto de coherencia mantenemos y por la cual demandamos al tribunal la más mínima valoración de la prueba que dice relación a la comparación de la marcha, dice relación con que uno de los elementos respecto de los cuales se hizo la comparación fueron videos de cámaras de seguridad obtenidas al interior de un recinto penitenciario. Y dado que existía una investigación que estaba siendo dirigida por el Ministerio Público, que en definitiva al interior de los centros penitenciarios el brazo operativo de la Fiscalía ya no son las policías, sino que por el contrario es propiamente Gendarmería, existía aquí una suerte de seguimiento, una suerte de filmación entre presentes. Y esta filmación entre presentes, a la luz del artículo 226, en relación a la investigación de hechos que constituyen o tengan el carácter de crimen, tiene que ser previamente autorizado o requería autorización judicial. Igual, reitero a los efectos de coherencia, la prueba rendida por el Ministerio Público y en lo que dice relación a las cámaras de video del recinto penitenciario, como los resultados de ellas, estos son los peritajes de la profesional Bustos, Mendizábal y Díaz, deben serle asignados el más mínimo valor, toda vez que existe aquí una afectación al debido proceso no solamente en una vertiente judicial, sino que también de investigación. La norma del artículo 226 viene a ser una regla que regula la forma en cómo ha de ser llevado a cabo las diligencias que tengan por objeto la grabación entre presentes, y eso no se respetó, de manera tal que el valor que de esa prueba deriva debe ser considerado cero. Pero entrando derechamente en esa prueba, en ese set, por así decirlo, de pruebas, no solamente, estamos claros que prestaron declaración y dieron declaración respecto de hechos de esa pericia doña Vivian Bustos, la perito Mendizábal y el perito Díaz. A esos efectos, la defensa, una de las primeras cuestiones a las que llama al tribunal a tener en consideración para los efectos de valorar esa prueba, dice relación con la expertise de los peritos respecto de este ámbito de conocimiento, si se quisiera. Por cuanto en los propios dichos de todos aquellos peritos,
Bustos, Mendizábal y Díaz, quedó suficientemente claro que fue una pericia desarrollada para el solo efecto de este caso. Es una metodología que no tiene precedente. Es un traje a la medida con resultados apropiados, convenientes, propicios para la misma parte que lo requiere. Los profesionales que intervienen, y más precisamente la profesional que desarrolla el modelo, ella misma lo reconoce en cuanto nunca se había realizado antes y era algo que ella inventó. Que ella inventó sobre la base de revisiones bibliográficas y la incorporación de elementos estadísticos. Lo cierto es que derivar de ello conclusiones es peligroso, magistrado. Cualquiera se le podría ocurrir el método para identificar cualquier cosa, y es como que si solamente bastase decirlo. Y a juicio de la defensa no basta solamente decirlo, tiene que ser corroborado. Si se está planteando la generación de un método que pretende ser un método científico para la determinación de la factibilidad de un hecho o la corroboración de una circunstancia, bueno, sometamos entonces ese modelo de adquisición de conocimiento a los patrones típicos del método científico. Y uno de los patrones típicos del método científico es las hipótesis en pugna y las muestras control. Acá fue clara, y la verdad es que bastante esquiva por momentos la perito, en señalar que nunca existió el desarrollo de una muestra control. Y nosotros lo vimos en otros ámbitos mucho más desarrollados, por ejemplo las pruebas genéticas. Cuando se genera un kit de genes autosómicos, por ejemplo, ese kit y la máquina también que lo lee, viene con un perfil. Se sabe de antemano que ese kit puede identificar un perfil. Y para los efectos de calibración, para los efectos precisamente de control, tanto del kit como de la máquina, se somete a análisis. Si el resultado es distinto, hay un problema. Si el resultado es coincidente, entonces está bien. Porque se sabe de antemano, existe la corroboración. Lo mismo, por ejemplo, los laboratorios que se acreditaban ante el Registro Nacional de ADN. El Servicio Médico Legal les remitía cada año una muestra control, donde el servicio sabía cuál era el perfil, pero el laboratorio tenía que llegar a determinar ese perfil. Si existía coincidencia, entonces el procedimiento del laboratorio estaba bien. Y es porque los procedimientos están estandarizados. Y eso es lo que se pretende, de que un mismo procedimiento tenga la posibilidad de ser replicado. Y para eso no solamente tiene que estar fijados los protocolos, sino que también la posibilidad de corroborar sus resultados. Esa corroboración nunca existió en este caso. Este fue un caso en el que se hizo un modelo, se tomaron unas muestras, se arribaron a un resultado y eso nunca se corroboró. Nunca se hicieron, por ejemplo, medidas de una persona conocida. Si se supone que este método permite identificar la marcha de una persona, bueno, tómenle medidas a una persona conocida y realicen el ejercicio de poder verificar si con el método que ellos están proponiendo se llega en definitiva al resultado de que esa marcha corresponde a esa persona conocida. Eso es muestra de control, eso es corroboración, pero acá nunca existió. Por tanto, la hipótesis contraria de que estos resultados pueden no ser indicativos de una determinada característica de una persona
esa hipótesis nunca se exploró. Por otro lado, también la expertise de los peritos dice mucho en este caso, porque el método fue creado por la profesional Vivian Bustos, que efectivamente tiene una larga trayectoria en lo que dice relación a tanatología. Y como ella misma lo evidenció y lo señaló el 29 de agosto en la pista 7 el minuto 6 con 15 segundos, una de las primeras preguntas de este interviniente es: ¿su trayectoria, en el ámbito en el cual usted se desarrolla, tiene que ver principalmente con el análisis de cuerpos muertos, de cuerpos inertes, de cuerpos sin movimiento? Y es porque efectivamente ella es tanatóloga, pero acá nos venía a hablar respecto de la marcha de una persona. Entonces no nos coincide que toda su trayectoria lo haga con un cuerpo arriba de una camilla, pero acá en audiencia, la primera vez, un método que ella genera, lo haga respecto de cuerpos en movimiento. Igual sentido la perito Mendizábal. La perito Mendizábal también señalaba que ella nunca antes había realizado este tipo de mediciones para este tipo de objetivos. Y lo mismo respecto del profesional Díaz, que fue el estadístico. Y esto no solamente quedó en evidencia de sus currículum, sino que también quedó en evidencia de la manera como en definitiva se estructuró este modelo. Porque no existían pautas de trabajo claras, no existía un protocolo, no existía la posibilidad de poder reproducir la forma a la cual se arriban estas conclusiones. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque en definitiva la perito Mendizábal, por ejemplo, que era la perito que tenía que realizar las mediciones, ella no estaba clara en la forma, la manera en que se tenían que realizar, por ejemplo, la medida de angulación de pie. Ella fue categórica al señalar que la perito Bustos nunca le dijo si la medida suponía el pie apoyado o el pie en elevación. Y de hecho se advierte en las imágenes donde se captan medidas al interior del recinto penitenciario del sujeto Juan Flores, en donde en algunas imágenes se advierte el pie en elevación y en otras imágenes se advierte el pie a tierra. Y esto fue percibido también por la perito Bustos, que si bien en un momento trató de justificarse y diciendo no, lo que pasa es que no se necesitaba que yo le diera las indicaciones por cuanto yo revisé todo el material. Sin embargo, al serle exhibida imágenes de las capturas realizadas por la perito Mendizábal, termina concluyendo que sí, que efectivamente habían imágenes donde las medidas del pie, de la angulación del pie, habían algunas en que el pie estaba en elevación. Y eso, por cierto, supone que no estaba asentado con anterioridad cuáles eran los criterios de medición. Si no están asentados, si no existía un protocolo respecto a un punto fundamental, cuál era la manera como se iban a realizar esas mediciones, entonces se afecta el rigor metodológico de esa pericia, y eso a la larga es evidencia también de la expertise, la falta de expertise de los peritos. En igual sentido también la revisión bibliográfica que señaló la perito Bustos haber realizado. El método consistía en una revisión bibliográfica sobre antecedentes de las formas de caminar. Y ella refirió que había hecho una búsqueda de todo el material, tanto de la marcha en un sentido médico, como en un sentido de seguridad del trabajo, como en un sentido del deporte. Sin embargo, al ser contrainterrogada respecto de cuáles eran esos textos, dado que en su informe pericial lo reconoció también, no estaban señalados cuáles eran, no existía forma de poder verificar que efectivamente hubiera realizado una revisión bibliográfica si es que ella en su informe pericial no señalara cuáles eran los títulos.
Y de eso solamente pudo dar cuenta de 3 documentos del área de la medicina. Más señaló que los documentos de seguridad del trabajo y del deporte no recordaba sus nombres, lo cual nos genera duda de si realmente revisó algún material en ese sentido. Pero termina ella misma concluyendo de que no le fueron un aporte. Y posteriormente, cuando se entró al detalle del material bibliográfico del ámbito médico, solamente refirió un autor, y los otros 2 dijo que tomaban los presupuestos del primero, Javier Daza. Por tanto, cuando hablamos de la falta de experiencia en la elaboración de un método, no solamente tenemos que fijarnos en la forma como se desarrolla y se construye, sino que cuáles son los elementos que tiene a su mano. Acá la perito deja en evidencia que esa revisión bibliográfica, primero, queda en entredicho si se realizó, y segundo, termina siendo escasa, porque de los 3 ámbitos solamente logró recuperar información de uno y un autor. Es decir, toda la revisión bibliográfica en la cual se apoya es un autor. Y ya lo veremos más adelante que tampoco lo sigue al pie de la letra. En efecto, su señoría, esta falta de expertise de los peritos también llevó a errores. Y fue muy palpable el error del perito Díaz, cuando al contrainterrogatorio de esta defensa, a propósito de los resultados de las medidas para 3 escenarios distintos de un sujeto, los resultados eran los mismos de las medidas de un sujeto en contexto penitenciario. Es decir, se había hecho un copy-paste. Y esto nos habla de la falta de rigor. No se refirió por parte de él a alguien que revisara los contenidos, alguien que revisara su forma de trabajo. No se dio esa... Y fue palpable, como digo, el error. En matemáticas, magistrado, a nosotros, al menos a mí, siempre me enseñaban que no importaba el resultado, tanto el resultado, sino que importaba la forma como se llegaba a ese resultado. Lo que la Fiscalía pretende acá es decir, perdónenle, fue un lapsus, pero el resultado estaba. Pero no tenemos, dado que hizo un copy-paste, al menos de un anexo importante, no sabemos la forma como arribó a ese resultado. No son conocimientos científicamente afianzados si es que en definitiva, uno, no conocía los estándares de Daudet. No importa. Pero, no, por ejemplo, no era un método validado entre pares. No era un método que existiera una publicación científica. No era un método que tuviese al menos la posibilidad de ser analizado, corregido por pares. Estamos hablando de la generación de un método y que de ese método se pretende arribar a cierta información. Sin embargo, la forma de cómo se elaboró carece de todas esas precariedades. Y esto, reitero, nos lleva a errores constatables. Ya señalé el del perito Díaz. Pero también señalaba esta falta de indicaciones claras a la perito Mendizábal. Y es así que, por ejemplo, en el otro medio de prueba 624, a propósito de medidas, su señoría puede advertir que la imagen que tiene la leyenda S4F05 en relación a la imagen S1F01 son medidas en píxeles de sujetos que al disparo de cámara, a la distancia de cámara, están en total diferencia. La misma perito Mendizábal señaló que cuando un objeto estaba más cerca de la cámara, obviamente ocupaba una mayor proporción en la captura, y eso significaba una mayor cantidad de píxeles. Por el contrario, si el objeto estaba distante,
la proporción en la imagen va a ser menor y la cantidad de píxeles es menor. Por eso, para poder hacer una correcta medición, si es que se va a utilizar el parámetro píxeles, lo mínimo era medir las distancias o tener una aproximación en cuanto las distancias fuesen similares. Y acá queda en evidencia, en esas imágenes que he señalado, que las distancias no son las mismas. Por otro lado, en el otro medio de prueba, 578, hay también otras imágenes. Se señala E5F04 y E5F05. Estas imágenes, las Perito Bustos reconoció que el sujeto estaba con el pie en elevación, a pesar de que ella había dicho que había revisado antes todas las imágenes, pero acá en audiencia reconoció que al menos en estas dos el pie estaba en elevación para el cálculo de la angulación del pie. Por otro lado, E4F05, E4F06, F07, F08, la Perito Mendizábal reconoció en audiencia que al menos las imágenes que se le exhibían le impresionaban a ella como que efectivamente el pie estaba en elevación. ¿Y por qué arribaba a esa conclusión? Porque no había una proyección de sombra como sí la tenían otras imágenes. Este punto es relevante, magistrado, toda vez que si lo que estamos hablando es de hacer una comparación entre medidas, lo básico es que esas medidas se den en una condición de similitud. Si se van a medir ángulo del pie, como supuestamente había propuesto la Perito Bustos que se hiciera, era que ese pie estuviese apoyado. Y ella misma y la Perito Mendizábal reconoce que existen imágenes en donde eso no se verifica. Por otro lado, en cuanto a la metodología, ya he señalado que no se realizó muestra de control o corroboración de postulados, pero la propia Perito Bustos reconoce que cuando se trabaja con bajos niveles o con bajas cifras, se pueden producir afectaciones a los resultados. Y ella lo señaló de la siguiente manera. En la pista 7, el 29 de agosto a la hora 41:45 segundos, señaló: tomar datos en muestras pequeñas, en pericias que no se ha hecho otras veces, podría acarrear un sesgo. Ella está refiriendo que datos en muestras pequeñas en una pericia que no se ha realizado antes puede suponer un sesgo. ¿Y eso a qué lo estaba refiriendo? Lo estaba refiriendo al ángulo de inclinación del cuello, que eran 36 mediciones. Pero curiosamente, la inclinación del pie fueron menos, fueron 14, de manera tal que su premonición de que trabajar con bajo nivel de datos puede acarrear un sesgo no es menor, y es lo que de alguna manera se evidenció acá. En cuanto a la bibliografía que ella señaló, ya he señalado que ella citó al autor Javier Daza Lesmes. Y el autor Javier Daza Lesmes, la verdad es que fijó varios criterios para los efectos de poder parametrizar las características de la marcha. Y en ese sentido, él enunció parámetros temporales y parámetros espaciales. Se le consultó a la Perito y ella reconoció que los parámetros temporales, por ejemplo, ciclo de marcha, periodo del paso, periodo de soporte, periodo de balanceo, frecuencia o cadencia, velocidad y aceleración, no fueron parámetros medidos en este método. Por el contrario, ella utilizó parámetros espaciales, y los parámetros espaciales que establecía el autor eran la longitud del paso largo, longitud del paso corto, ancho del paso y ángulo del paso. ¿Y qué es lo relevante? Lo relevante es que, habiendo multiplicidad de posibilidades de poder calcular, recuérdense sus señorías que yo a su vez a la Perito le consultaba
si en cada una de estas variables intervenía tobillo, rodilla, cadera, y cada una, según el ciclo en el que se encontraba, suponía una medición distinta, y ella coincidió con esta defensa en que se podían llegar a al menos 15 mediciones distintas. Sin embargo, no utilizó esas mediciones y utilizó dos parámetros de los criterios espaciales: la longitud de paso corto y el ángulo de paso. La longitud de paso corto, el único objeto es poder discriminar un paso, una marcha patológica de una normal. Y el ángulo del paso, el autor establecía que el ángulo se realizaba sobre una proyección de la marcha, es decir, la línea que seguía el sujeto caminando, y a esa línea se generaba una angulación. Esa línea era factible de generarla computacionalmente. Los videos mostraban el desplazamiento del sujeto, por tanto, era factible poder generar la línea de desplazamiento del sujeto. Sin embargo, ella no utilizó eso, sino que generó un eje distinto, que era un eje transversal por la pierna del sujeto. Ese eje no está descrito en la bibliografía. Entonces, de los casi 11 parámetros que daba el autor, solamente recurrió a 2, y de esos 2, uno no lo hizo a la manera del autor. Por tanto, lo que ella pretendía, sacar conclusiones sobre la validación de este paper del autor, la verdad es que no podríamos, toda vez que ni siquiera siguió ese tipo de parámetros. Y también se le exhibió a la perito de otro paper de un centro de estudios colombiano, en donde se habían hecho, donde aparecían una tabla con distintos estudios. Y se le consultó. Existen estudios en España, en Cuba, en México, en California, en Estados Unidos, Países Bajos, en China. Sí, lo reconoció. Y en esos países el tamaño de la muestra para arribar a los estudios eran superiores a la forma como ella lo realizó. En efecto, en España ella reconoce que el estudio se realizó en 30 hombres y 30 mujeres y se utilizó un parámetro temporal, no espacial como ella. En Cuba se utilizaron 50 mujeres y 50 hombres y también se utilizaron parámetros temporales. En México, 30 hombres mexicanos y se utilizó el largo del paso o ciclo. En Estados Unidos, en California, ella reconoció que se habían utilizado 233 sujetos. Y así se sigue. El punto es que para poder arribar a una conclusión que tenga algún sustento científico, al menos el muestreo tiene que ser suficiente. Y de todos los estudios que señaló, el mínimo eran del orden de las 20 a 30 personas, hasta 200 personas. No una, como en este caso. Se pretenden sacar conclusiones, un método sobre la base del estudio de una persona. Por otro lado, su señoría, las mediciones realizadas por la perito Mendizábal fueron mediciones en las cuales se utilizó un video, pero era un video que ya se encontraba editado. Recuerden, sus señorías, que en ese video aparecía, por ejemplo, las leyendas sujeto Tini, sujeto cargando VIP, botillería Tini. Y más adelante aparecía una simbología, un círculo rojo que encerraba a un sujeto sospechoso, o que aplicaba un filtro para verificar la existencia de la mochila, y un círculo rojo y decía mochila, es decir, un material editado. Entonces, ¿qué validez en términos de medición píxeles cuando no se está haciendo la medición sobre el original o la primera fuente, que es en definitiva lo que reporta el grabador de DVR?
En el mismo sentido, también fue consultada respecto de que la grabación del DVR a un CD y de un CD a otro CD puede afectar la cantidad de información. También de eso depende las características que tenga el DVR que grabe y las características que tenga la cámara que capte la imagen. Todas esas variaciones la perito no las analizó. No recogió información respecto del DVR, no recogió información respecto de las cámaras. Por tanto, el parámetro que ella utiliza para comparar píxeles no resulta ser un parámetro que nos dé seguridad. En cuanto a las conclusiones, magistrado, en las conclusiones, recordemos cómo partía el análisis. En el análisis, el perito Bustos señaló que ella, luego de la revisión bibliográfica, determinó que existían 4 variables que podían ser medidas: largo del paso, altura del hombro, inclinación del pie, inclinación del cuello. Sin embargo, al realizar las mediciones, la inclinación del cuello no dio un comportamiento parametrizable, no dio un comportamiento normal que pudiera ser objeto de comparación. Pero ¿cuál fue la solución? Agregar una nueva variable, que era la proporción o la correlación largo-alto. Eso no está en ninguna parte. No lo refirió ella de ninguna bibliografía. Ya he señalado cuáles eran los parámetros del autor Daza. No es un parámetro temporal, no es un parámetro espacial. Ella lo inventó, sin asidero en ninguna ciencia, ni en la medicina, ni en el deporte, ni en seguridad del trabajo. Ella lo generó. ¿Qué seguridad tenemos de saber si realmente ese es un parámetro válido o no? No lo corroboró, no hizo una muestra control para poder verificar si es que ese era un parámetro válido. Sin embargo, igualmente lo aplicó. ¿Y cuáles fueron en definitiva los resultados finales? Los resultados finales fueron que el largo, que había de las 4 que nos iban quedando, habían 2 que arrojaban similitudes más no coincidencias, que era ángulo del pie y la proporción largo y alto, y por el contrario el largo del paso y el alto del hombro no representaban similitudes. Aquí aquí se planteó por ella una suerte de 50 y 50, 2 y 2. Pero la verdad es que si atendemos a la génesis, cómo se empieza la elaboración de este método, que ya de suyo llámenos la atención que a mitad de la elaboración se modifica, pero ella parte con 4 variables, inclinación del cuello se cae, genera otra variable. Y de esas 4 quedan 2. O sea, en total fueron 5 variables. Y de esas 5, solamente 2 dio resultado a lo que ella pretendía y otras 3 no dio resultado a lo que ella pretendía. Por tanto, el resultado no es de un 50 y 50. Habían ciertos elementos, su señoría, que resultan de interés poder hacer presente. Por ejemplo, en cuanto al ángulo del pie, ya he señalado que se deduce o se induce el eje que va por la línea de la pierna. Ella estableció que el eje tenía que ir por medio de la pierna. Sin embargo, en las mediciones el sujeto estaba con pantalones. Por tanto, ¿cuál es la pierna? Si un sujeto usa de esos pantalones anchos, ¿cuál va a ser la mitad de la pierna? Se supone que la mitad de la pierna es su extremidad, no es la vestimenta. En cuanto a la pista 7 en el minuto 37,50, dice que no es un método de identificación, que esto que ella desarrolló no es un método de identificación. El 29 de agosto, la pista 7, minuto 37,50 segundos. Sin embargo, después, luego de objeciones por parte del Ministerio Público, cambia y dice en el minuto 43,20 segundos que es un método que permite hacer aproximaciones de identificación.
cuando antes ya había señalado que no era un método de identificación. Los estudios que ella cita, que es el autor Daza, solamente permiten, su señoría, diferenciar una marcha patológica de una marcha normal. Pero el grupo o segmento marcha normal es un porcentaje bastante elevado. Por tanto, utilizar esos parámetros para supuestamente aproximar una identificación, la verdad es que rinde muy poco. En cuanto al análisis del perito Díaz, también hay un elemento sesgo o un elemento a priori en el cálculo de las medidas de los sujetos en distintos escenarios que se señalaba. Por cuanto se realizaron medidas al sujeto sospechoso, los dominicos, comisaría y escuela militar, y se utilizaron como si se tratase de una misma persona. Eso es un sesgo. Eso, la propia perito, Vivian Bustos, lo reconoce cuando señala es error inadvertido la consideración que el sujeto, los dominicos y escuela militar sea una misma persona. Podría inducir un error de 50%. Ella lo señaló en la pista 5 el 1 de septiembre del año 2007. Ese mismo día, su señoría, también a consultas de la defensa, ella también reconoce que el parámetro de comparación de los sujetos sospechosos en los distintos escenarios se hizo con imágenes de un recinto penitenciario y que no se utilizaron, pudiendo haberse hecho, no se utilizaron, por ejemplo, las imágenes de seguimiento o las imágenes de los sujetos entrando a la botillería o las imágenes del sujeto en la estación Santa Rosa o en los otros metros San Pablo, por ejemplo. Eso no se realizó. Y una cuestión relevante, su señoría. La perito, luego de todo el análisis y en relación a las variables que no presentaron similitud, ella aproxima una explicación. Y lo que dice a ese respecto, su señoría, es que es discutible, y esto lo dijo en la pista 5 del minuto 18,25 a 19,34. Es discutible que los escenarios de marcha, es indiscutible que los escenarios de marcha no son los mismos. La marcha del señor Flores captada durante el periodo de internación en centro penitenciario, en periodo de octubre a enero, resulta diferente a las marchas que se midieron en los otros dos escenarios posibles de medir. Por tanto, si su explicación para esa diferencia era que el recinto penitenciario o el contexto en que se dio esa medición por estar el sujeto en un recinto penitenciario, y es más, ella agregó, y dado que el conocimiento científico disponible señala que la marcha no solo refleja características físicas, sino que también características patológicas de una persona, igualmente la marcha exterioriza condiciones emocionales o psicológicas del sujeto. Y de eso deriva que el contexto penitenciario en que el sujeto se encuentra puede significar modificaciones en su patrón de marcha. Y por eso, de esa forma, ella explica por qué dos variables no dieron similitud. Más, reitero, existió la posibilidad de poder hacer las comparaciones con sujeto de la botillería, sujeto seguimiento, sujeto otros metros, más eso no se hizo. Si el contexto penitenciario era un factor de distorsión, existían otros elementos para poder arribar a esas mediciones. Y de ello, ella reconoce que puede generarse un sesgo de un 50%.
Así, su señoría, entonces lo que tenemos es que los resultados de esa pericia son de baja calidad. Son de baja calidad a la hora de querer de ello suponer participación de mi representado en los ilícitos de los cuales se ha sido acusado. Este peritaje de marcha sirvió tanto para fundamentar participación en los dominicos como para fundamentar participación en escuela militar. Y también, en este mismo orden de pruebas, fue la del perito José Domingo Cáceres, quien dio cuenta del informe pericial 9356, también del 1 de septiembre del año 2017. Y lo que él señala es que su trabajo consistió precisamente en hacer un trabajo de edición. Hacía zoom, hacía ralentizar las imágenes. Eso es adulteración. Eso es sugestivo. Eso es utilizar la informática, pero con distintos elementos, generar una coincidencia por la vía de la ralentización, por la vía del zoom. Y reitero, ese trabajo él tomó como sustento el perito José Domingo Cáceres, el IP 9356, tomó como sustento las imágenes de una persona en un recinto penitenciario. Y reitero, ya la profesional Bustos indicaba que las mediciones en el sitio del suceso, en las mediciones en las que en el sitio del suceso el sujeto se desplaza, tienen un propósito diferente y al que motiva la marcha de Juan Flores en reclusión. Por tanto, se trataría de contextos diferentes y por tanto no susceptibles de comparación. Eso lo dijo el día 1 de septiembre del año 2007, en el minuto 43,25, y como ya lo he indicado, también lo señaló anteriormente en el minuto 49,23. De todo lo indicado, su señoría, queda claro que este peritaje o este set de peritajes lo único que pretende es, de alguna manera, lo que ya desde un primer momento la defensa venía reclamando, la forma como se procura asimilar situaciones que de suyo no son asimilables, la forma como se genera un lenguaje tendiente a la confirmación, la forma como se genera una metodología tendiente a la confirmación. Metodología que no está validada, metodología que no está estructurada, no tiene un protocolo, no tiene referencias bibliográficas. Consignemos que estamos en el ámbito de la criminalística y en el ámbito de la criminalística la marcha no existe como patrón individualizador. Existen las huellas, existe el ADN, existen montones de patrones que nos permiten individualizar o caracterizar a una persona. Sin embargo, la marcha no es un elemento que al momento se genere con resultados positivos y que nos dé seguridad en ese punto. Si me permite, magistrado, 5 minutos de receso, ahora voy a entrar a las calificaciones jurídicas.